Eso se lo estoy compartiendo para que ustedes puedan orar por ellos, porque como dije, la cosa se puso muy complicada y, y los daños que se hicieron fueron grandes. Entonces, miren, entonces el ideario ideológico de los últimos tiempos, el 2, estamos en el punto 2, digamos. Voy a leer un poquito lo que estuvimos viendo la semana pasada, lo que estuvimos analizando la semana pasada, y podemos ver ahí, que dice, también debes saber esto, que que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos y sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Se recuerdan, vimos cada uno de estos elementos en detalle la semana pasada, y el segundo texto es el Salmo 2, del 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes y consultarán a una, dice, a una van a consultarán a una contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus legaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que la Biblia dice con respecto a cómo se van a levantar los pueblos en el último tiempo. Entonces, quiero que leamos un poquito de esto. En el estudio anterior analizamos 2 Timoteo 3, del 1 al 5, con una serie de características del carácter de los hombres en los posteriores días, que nos permitirán visualizar mejor cada una de las ideas de la ideología que surgirá en los últimos tiempos y cuya inspiración viene del mundo espiritual del mismo Satanás. Entonces, estamos viendo un poco, o vimos un poco lo que va a ser el carácter de los hombres en los últimos tiempos, cómo se va a dar esto, cómo se va a dar la situación, cómo se van a ir dando las condiciones y va a surgir, como dice, va a surgir una ideología, y de esa ideología que va a surgir, nosotros tenemos que ver cómo se estructura, cómo la podemos visualizar, cómo se ve. Entonces, ya vimos eso, y ahora quiero que veamos qué significa amotinar. Dice, hacer que un grupo de personas adopten una actitud de oposición contra una autoridad, utilizando para ello la protesta, la desobediencia o la violencia. Esa es una definición de diccionario. Y dice, ¿y por qué se amotinan las gentes? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Dice, y los pueblos piensan cosas vanas. Entonces, ahí hablamos de amotinar, de qué es lo que es el sentido motín. Por eso le puse anteriormente que motín significa hacer que un grupo de personas adopte una actitud de oposición contra una autoridad, utilizando para ello la protesta, la desobediencia o la violencia. Eso es amotinar. Y la Biblia dice, ¿por qué se amotina la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. El texto dice que la gente se amotina, no dice que su pueblo se amotina, dice que la gente se amotina. O sea, es mucho más amplio. Porque muchas veces Dios se refirió a la situación de Israel, hablando de que se vuelvan contra el pecado, y se dirigía directamente a Israel, no se dirigía a nadie más que a Israel. Pero esta vez dice, ¿por qué se amotinan la gente? Las gentes. O sea, está hablando de personas de todo tipo. Esto nos habla de personas que no necesariamente están cercanas a Dios, pero que están bajo la autoridad y dominio de Dios. Y se rebelan contra los mandamientos de Dios y toman lo que es de Dios y lo usan contra Dios. Es súper importante. Mire, por favor, veamos esto. Dice, toman lo que es de Dios y en esta amotinación de la gente, con cómo la entendemos, dice, porque están bajo la autoridad y dominio de Dios y que se rebelan contra los mandamientos de Dios y toman lo que es de Dios, o toman lo que es de Dios y lo usan contra Dios. Es lo que está pasando en la actualidad.
veamos un extracto de una entrevista realizada por Sir Robot al rabino Jonathan Cahn en el programa de televisión Es Sobrenatural. Eso usted lo puede ver completamente. Entonces vamos a dejar de compartir esto. Vamos a ver lo que es este extracto de esta entrevista para que usted vea un poco cuáles son estos elementos tomados para usarlos contra Dios. Entonces comparto un pichintún. Déjenme ver. Acá. Entonces, ya. Ahí estamos. Ya. Antes del juicio. Quiero descubrir cuál es el evento bíblico específico que en general pasa antes de que el juicio llegue a una nación. Uno de los patrones de la Biblia antes del juicio, un hecho que seguido lo precede, es el acto de profanación. Por ejemplo, Ezequiel es llevado al templo de Jerusalén, ve los ídolos y la profanación en el templo, el lugar santo, y luego ve lo que viene. Daniel está en Babilonia y los reyes piden los vasos de Jerusalén, del templo de Jerusalén, los vasos sagrados de Dios, los sacan para celebrar, les sirven vino, beben por los dioses, están profanando los vasos sagrados de Dios. La profanación es cuando tomas algo de Dios y lo usas en contra de su propósito. Luego la mano escribe en la pared: esta noche habrá juicio. Bueno, aquí está el acto de profanación. ¿Ha habido un acto de profanación unido a esto? Hay otro vaso de Dios que es tan sagrado como esos utensilios del templo. Es el vaso del matrimonio. Es algo hecho por Dios. Lo que hizo Estados Unidos, fue anular la orden bíblica de Dios. Tomó ese vaso sagrado y lo usó en contra de su propósito. Es un acto de profanación, número 1. Y luego lo celebraron en toda la tierra con la señal del arco iris. El arco iris solo le pertenece a Dios, a nadie sino a Dios. El arco iris le pertenece a Dios. Y el arco iris es un utensilio sagrado. Aquí tenemos dos profanaciones. Están usando dos cosas sagradas en contra de los propósitos de Dios. Tenían un arco iris en la casa. Bueno, esto es lo último. Tienes una tercera profanación. Cuando esa cosa apareció en Babilonia, era el palacio de la tierra y representaba toda la tierra. La Casa Blanca representa toda la tierra. ¿Qué pasa? El acto final de profanación. La Casa Blanca se vuelve un acto de profanación. Tienes una triple profanación, ¿sí? Y está el arco iris, la señal de Dios, unida al juicio y la misericordia. Y ha sido torcido. No podríamos hacer más en la cara de Dios. Y ese es el patrón en el presagio, porque lo que pasa es que la nación, en lugar de que se vuelva a Dios, se vuelve más desafiante a Dios. Y tenemos una convergencia peligrosa aquí. Todas esas cosas se juntan y Estados Unidos se pasó del límite. Las cosas no serán iguales. Esta es la clave del acto de profanación que en la Biblia precede al juicio. Lo vieron bien, ¿verdad? Entonces, ahí está hablando de tomar las cosas de Dios y usarlas contra Dios. Eso es profanación. Y ahí el rabino Jonathan Cahn explica muy bien que en estos tiempos se usaron dos cosas que Dios creó, que son de Dios, que no son del registro civil ni son de institución humana, sino que fueron creadas por Dios, como es el matrimonio, y que ahora ese matrimonio está siendo usado para crear, o incluso ahora en Chile ya se anunció esa ley, ¿verdad? De la ley de matrimonio igualitario. Entonces, son actos de profanación. Y quiero que sigamos compartiendo, porque quería que vieran este testimonio de tomar las cosas de Dios y usarlas en contra de Dios. Y veamos, sigamos compartiendo entonces lo que hasta el momento estamos viendo. Entonces, como para retomar, el texto dice que la gente se amotina, no dice que su pueblo se amotina. Esto nos habla de personas que no necesariamente están cercanos
a Dios, pero que están bajo la autoridad y dominio de Dios, y que se rebelan contra los mandamientos de Dios, o toman lo que es de Dios y lo usan contra Dios. Acabo de dar un ejemplo a través de lo que dice el reverendo Jonathan Camp, que es el rabino cristiano. Dice, y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes y consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Los reyes y príncipes representan las autoridades, soberanos y gobernantes terrenales. Al decir que los reyes de la tierra se levantan y quiere decir que los soberanos se rebelan. Pero si ellos son la máxima autoridad de la tierra, ¿contra quién se rebelaron? O sea, si ellos, estamos hablando de que rebelión tiene que ver con ir, veamos, tiene que ir contra la autoridad, ¿verdad? Lo que es amotinarse, es ir contra una autoridad, utilizar la protesta, la violencia y la desobediencia. Entonces, aquí dice que los reyes de la tierra consultaron contra Jehová, con su ungido, y rompamos su ligadura, y se unieron contra esa autoridad. Entonces, si al decir que los reyes de la tierra se levantan, quiere decir que los soberanos se rebelan y que los soberanos se rebelan, pero si ellos son la máxima autoridad, no hay otra autoridad en la tierra. Estamos hablando de los presidentes, de los reyes, de los primeros ministros y todas esas personas. Dice que si ellos son la máxima autoridad, ¿contra quién se rebelarían? Y la única autoridad que está sobre ellos es Dios. Se rebelaron contra Dios, desafiando sus leyes y mandamientos. Eso es lo que está pasando. Al decir que los príncipes se juntaron, quiere decir que los príncipes confabularon, acción de decir mentira. Confabular es acción de decir mentira o fábula. Por eso es confabular. Decir mentira o fábula, o establecer un acuerdo para desarrollar un plan ilícito. Entonces los reyes se juntaron para confabular, para establecer un plan ilícito, desarrollar un plan contra Dios Padre y su Hijo Jesucristo, su ungido. Porque dice que se levantaron contra el Señor, contra Jehová y su ungido, que es Jesucristo. Y la confabulación está relacionada con desconectarse de la influencia de la palabra de Dios y destruir la influencia que el Evangelio de Jesucristo tiene sobre las personas y las culturas del mundo. O sea, hay que hacer desaparecer eso. Entonces los reyes de la tierra, los príncipes, se han rebelado, han confabulado, y eso es la realidad. Se juntan en Naciones Unidas, se juntan en cualquier cosa para decretar leyes que son abiertamente contrarias a Dios. Y se felicitan, y como dicen en esa foto, se dan la mano, celebran. Ahora, conforme a los textos que hemos analizado, entendemos que las ideas de este ideario ideológico de los posteros días están determinadas por las características del carácter de los hombres en los últimos tiempos y por la rebelión y confabulación de los que dirigen y gobiernan contra Dios, contra Jesucristo, contra su palabra y sus leyes. Iremos conociendo alguna idea de este ideario ideológico y el propósito que tendrán. Entonces, este ideario, esta forma de presentar este desarrollo, esta ideología que se quiere implementar o que se está implementando, tiene dos características. Nace, según los textos que hemos visto, en el carácter de los hombres en los posteriores días, nace de una forma de ser de las personas. Y ya lo vimos, lo analizamos detalle a detalle, ¿verdad? Amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno, desobedientes. Bueno, una serie de características que la vez pasada ya vimos una a todas. Esas personas, van a establecer el ideario ideológico que va a haber. Y paralelo a eso, a las personas comunes y corrientes que llevan toda esta forma de ser, también va a haber un poder confabulador que va a llevar a la práctica esto, que son las autoridades, que son los reyes y los príncipes, son los gobernantes, los que gobiernan, que van a complacer a las personas que generan esta idea, o ellos mismos son los generadores de esta idea, o ellos mismos son obedientes a las fuerzas que están detrás de esta idea, para llegar a ponerla en práctica, a establecer leyes. Y eso va a atraer por sí mismo que va a haber personas que no van a cumplir esas leyes, y por lo tanto vendrá la persecución, ¿verdad? Porque dentro de que, aun cuando se establezca, porque, por ejemplo, me quiero detener un poquito aquí, voy a dejar de compartir, o sea, a mí, en mi modo de ver,
a mí no me complica estos asuntos del matrimonio civil y el matrimonio para toda la gente, no me complica porque el matrimonio es de Dios, no de leyes, el matrimonio es de Dios. El concepto matrimonial nació con Dios en la creación, ¿verdad? Cuando Dios estableció a Adán y Eva, y siendo bien honesto, no hay ni una ceremonia. Nosotros, a través de las tradiciones, hemos establecido ceremonia y hemos establecido una cosa, y a través de las leyes, después durante muchos años que las parejas, a través de ritos muy de pueblo, muy de tribu, muy de cosas, establecían la unión, acuerdo, a lo mejor no había ni fiesta, no había ninguna de esas cosas, no había ceremonia, no había un brujo, no sé, un payá, un pachá, o alguien que dirigiera tal ceremonia, sino que las parejas se entregaban, el hombre tomaba a la mujer, se la llevaba, y se entendía que era su mujer y eran matrimonio. Posteriormente, a través de los ritos eclesiásticos, se estableció una ceremonia que no está en la Biblia, pero que cuando nosotros los evangélicos desarrollamos una ceremonia y establecemos la ceremonia, lo hacemos a través de recordar los textos de la Biblia que hablan sobre este pacto. Entonces nosotros ponemos, cuando hacemos una ceremonia, nosotros lo que hacemos no es darle el visto bueno a las cosas, sino que nosotros estamos haciendo, este es un pacto matrimonial según Malaquías, la mujer de tu pacto. Es un pacto establecido bajo reglas que Dios estableció, y leemos y hacemos recordar esas reglas que Dios estableció para el matrimonio, que las obtenemos a través de la Escritura. Eso es. Posteriormente, frente a una serie de situaciones de tipo legales y de tipo reconocimientos legales, se estableció el matrimonio civil. Pero de hecho, cuando yo celebro una ceremonia matrimonial, yo dejo constancia que se cumplió con la ley civil, y ahí se termina, porque el matrimonio es divino. Entonces, si la gente quiere establecer leyes para que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, y los gobernantes quieren hacer, allá ellos. A mí no me va ni me viene. Pero ¿cuándo me va a venir y me va a ir? Cuando ellos quieran, que es el gran problema que tenemos de fondo, que nosotros como pastores o nosotros como iglesia tengamos que aceptar hacer ceremonias y hacer un reconocimiento matrimonial desde el punto de vista de Dios, y crear teología para decir que eso cuenta supuestamente con la bendición de Dios. Entonces, porque esto va ascendentemente. O sea, las leyes del hombre son del hombre. El asunto es qué pasa con las leyes de Dios. ¿Qué sucede con la ley de Dios? Nosotros los cristianos estamos bajo la ley de Dios, y en la ley de Dios y en los pensamientos de la Biblia no existe un matrimonio entre dos hombres y no existe un matrimonio entre dos mujeres. No lo hay. Dice, por tanto, dejará al hombre a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán uno. Y no existe tampoco, la Biblia no aprueba, lo que estoy diciendo que dice la Biblia, no lo digo yo, la Biblia, y yo creo en la Biblia, y no aprueba las relaciones sexuales entre un hombre y otro hombre, y una mujer y una mujer. Hay textos claramente establecidos. Por lo tanto, pero lo que está fuera de la Biblia, lo que tú quieras hacer es cuestión tuya. El problema es que tú me quieras obligar a mí, o el gobierno, o las autoridades quieran obligarnos a que nosotros como cristianos aceptemos hacer ceremonias para este tipo de personas. Lo que tú quieras hacer con tu vida, yo no lo puedo impedir. Yo no puedo hacer nada. Si tú quieres, el hombre quiere apartarse de Dios y dictar leyes contra Dios y hacer leyes contra Dios, él tendrá que depender. Pero lo que así me involucra a mí es que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo, nosotros no podemos dejar de predicar el evangelio. Y hermanos, tengamos cuidado, por favor. Cortémosla ya con el lenguaje que tenemos, que de repente es un lenguaje que yo mismo no entiendo. Es un lenguaje mundano. Amor, hacer el amor no tiene nada que ver con eso. Nosotros decimos hacer el amor, hablar de sexo. Eso es tener relaciones sexuales. Pero pescamos, el amor no se hace. El amor es una cosa que está definida en la Biblia. Pero usamos ese término. ¿Qué crea eso? Yo le voy a contar un testimonio. Un día vinieron dos muchachas a hablar conmigo, como pastor, eran parte de una iglesia. Y ellas creían que eran lesbianas.
Y yo le pregunté, ¿por qué ustedes creen eso? No, porque somos amigas, muy amigas, nos gusta estar juntas, nos queremos mucho, y aquí acá. ¿Y ustedes tienen relaciones sexuales? No, me dijeron espantadas, pues jamás, nunca. Entonces no son lesbianas. Si las relaciones de amor, amor, las puede tener un padre con un hijo, dos amigos, bien amigos, que es lo que en cierto modo establece David cuando dice que el amor que siente por Jonathan es muy alto. Entonces ahí quisieron erotizar ese amor y quisieron, porque no se concibe el amor como amor, porque nosotros hemos hecho un concepto de decir, hacer el amor para hablar, tener relaciones. No, el amor es amor. El amor tiene que ver con las características de Dios, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, que es el amor ideal. Pero no tiene nada que ver con cosas de sexualidad. Entonces, cuando nosotros estamos estableciendo las cosas que dice la Biblia, estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando, perdón, estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando de otra cosa que no sea la Biblia. Estamos hablando de la Biblia. Y la Biblia establece un modelo, una forma de establecer las cosas, no nosotros. Entonces ahora se están dictando leyes, se están probando cosas, se están haciendo cosas. Entonces yo no tengo, a mí no me complica que haya ley. Yo, si Dios no la evita, no la voy a evitar yo. Si Dios no hace algo para que no se haga, no la voy a hacer yo. Pero a lo que a mí me queda es ser fiel a Dios en cuanto a que esas leyes, pues vamos a hablar del matrimonio igualitario. Vamos a dictar leyes y se va a dar una ley donde el matrimonio sea igualitario. Bien, ahora vamos a dictar una ley donde toda iglesia que se niega a casar, wow, ¿por qué esto haciendo? Toda iglesia que se niega a hacer una ceremonia, o todo pastor que se niega a hacer una ceremonia a una pareja homosexual, entonces él va a pagar con cárcel o con una multa o la iglesia se cerrará. ¿Por qué esto escala? Porque primero era una ley de matrimonio, una ley que decía que acuerdo civil. Después una ley de matrimonio civil. Y después van a ir por nosotros. Yo lo tengo claro. Porque se trata de igualdad según ellos. Entonces tenemos que estar preparados, por mano. Tenemos que estar preparados. Entonces ahí usted puede entender que no se trata solamente de una cuestión, sigamos adelante, no se trata solamente de una cuestión de no estar de acuerdo, sino que aquí hay algo que va más allá de eso. Entonces, veamos un poco lo que dice la Biblia. Hoy veremos una idea de este diario, veremos una idea de este diario ideológico, que es la idea de la creación de los conflictos artificiales a partir de la exacerbación. ¿Qué es lo que es la exacerbación? Hacer más fuerte un sentimiento de dolor o agravar una enfermedad. La exacerbación es cuando yo aumento, agrando, intensifico un sentimiento de dolor o algo que está mal. Dice, conflicto a partir de la exacerbación de situaciones de injusticia o abusos reales, cuya solución no es la creación de antagonismo. Hay problemas reales. Entonces yo no puedo tomar esos problemas reales para crear antagonismo. Eventualmente se dice que al estilo del decadente antagonismo de la lucha de clases, se han creado, difundido, utilizados nuevos antagonismos que por conveniencia de una narrativa ideológica que pretende atemorizar con el propósito de mantener un control sobre las personas y la población en general. Entonces, estos nuevos antagonismos que se están creando son con el propósito de causar temor y mantener a las personas bajo un control. Hoy día veremos el antagonismo hombre contra mujer. Se ha creado una idea de una lucha permanente entre un hombre contra una mujer y se ha llegado incluso a cosas que son realmente sorprendentes. Utilizando una situación real de abuso físico y la falta de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades que existe entre hombre y mujer, pues es una realidad que se vio durante mucho tiempo. No había una igualdad ante la ley y eso lo tenemos. Como por ejemplo, a la mujer no se le dejaba votar, muchas veces se le negó la educación, o sea, eso
Es una realidad donde muchos cristianos se han visto comprometidos para romper esa desigualdad o romper esas cosas. También la igualdad de oportunidades, no todas las personas tenían las mismas oportunidades, había ciertos sectores donde la mujer no podía ejercer. No había toda la igualdad de oportunidades que se tenía, eso es una realidad, es una verdad. Y también había una situación de abuso físico o emocional. Sí, había una situación donde había hombres, pero eso era una realidad con la cual se tenía que luchar. Y aprovechando esa situación, que es una realidad que se ha ido superando y donde han habido muchas personas y muchos creyentes también involucrados en que eso cambie, se creó un conflicto entre un hombre y una mujer. Vivimos una guerra entre hombres y mujeres, conflicto permanente, donde actualmente las mujeres están teniendo un lugar preponderante, pero este conflicto hombre-mujer, que muchas veces es algo que preocupa a los padres, sobre todo los padres que tienen hijos varones, que es sorprendente, porque no saben, porque el hecho de nacer varón ahora es como un pecado, como un delito. Ya ser varón para algunas mujeres de esta ideología, el varón es un violador potencial, y hay mujeres que dicen que le da temor andar por la calle porque cualquier hombre las puede asaltar. Sí, eso le puede pasar a cualquiera, a mí también que soy hombre. Entonces, que sienten, entonces veamos lo que se está haciendo. Entonces, el problema es una real, el problema de abuso físico o psicológico, problema de falta de igualdad ante la ley, falta de igualdad de oportunidades, eran cosas que sí son reales, pero a partir de esos hechos reales se pretende crear un antagonismo entre hombres y mujeres, donde las mujeres son víctimas de hombres misógenos. ¿Qué es un hombre misógeno? Miso significa odio y genos significa mujer, que siente aversión hacia mujeres y no confía en ellas. O sea, que son víctimas de hombres que las odian y las matan solo por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, no se conocen de casos comprobados de que alguien mate a una mujer por ser mujer. Las principales causas de estos asesinatos son las drogas, el alcohol, problemas mentales, celos, infidelidad, muchísimo. Por lo tanto, no se va a la fuente del problema. Se va, es como cuando uno está tirando leña al fuego. O sea, está tirando agua al fuego. Cuando nosotros estamos tirando agua al fuego, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Lo más probable que ocurra es que si yo se la tiro a las llamas, el fuego nunca se apague, porque se la estoy tirando a las llamas. Pero si yo le tiro a la raíz del fuego, lo voy a destruir. Y los problemas de ataque contra las mujeres no radican en un odio que siente, un odio de nacimiento que tienen los hombres contra las mujeres. Un odio de por ser hombre, o sienten un odio. No, eso es una narrativa que no corresponde. Eso es una ideología que se ha creado para crear un conflicto entre hombres y mujeres. Hay hombres que ya no se quieren acercar a una mujer, hay hombres que no quieren saber nada de mujeres de un determinado tipo porque es complicado. Es complicado frente a esta narrativa de odio. Hay casos tremendos. Hay algunos movimientos de carácter feminista impulsados por la retórica del conflicto hombre-mujer han generado frases como esta: muerte al macho, dando lugar al otro extremo, la misandria. ¿Qué es lo que es la misandria? Es un término que hace referencia al odio o aversión hacia los varones o hombres. Ahora, anteriormente teníamos el término misógeno, miso, eso significa odio, aversión, misa, odio, aversión. En el caso anterior, ginos, mujer, y en este caso, andria o dria es hombre. Entonces se está pasando hacia el otro extremo. La creación de este conflicto está llevando a un distanciamiento y a un clima de desconfianza entre hombres y mujeres, en vez de la búsqueda de la solución de los abusos y desigualdades injustas hacia las mujeres. La Biblia establece un orden familiar, pero no una condición de superioridad, sino de roles. Más aún, una orden implícita de amar a la mujer. Más aún existe una orden explícita de amar a la mujer y tratarla como vaso frágil. Y la Biblia enseña
que en el Evangelio de Jesucristo no existe hombre ni mujer. Ante Dios todos somos iguales. Para algunas personas resulta de rechazo y de mucho desagrado que la Biblia establezca como cabeza de la familia al hombre, como cabeza a la mujer, cabeza a los hijos. Pero esta condición no tiene que ver con una condición de superioridad y tiranía, sino del líder que guía, que es ejemplo, que mantiene el interés por Dios vivo en la familia y que es responsable ante Dios de las decisiones que se tomen. Y ahora, que eso el hombre lo haya cumplido bien o mal es otra cosa. Que lo haya hecho, no, y que realmente haya tomado una posición alguna vez de tiranía o de otra cosa. Pero lo que David establece es que el hombre tiene que ser ejemplo, como lo tienen que ser también los pastores, ejemplo de esfuerzo, de generosidad, ejemplo en todas las cosas que la Biblia establece, en el amor, ejemplo en el sacrificio, ¿verdad? Pero eso no se ha desarrollado muy bien. Algo tremendo, 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 que no deja de llamar la atención, porque supuestamente, ¿de dónde está mi gran complicación espiritual? Es que el Evangelio es renovación, y puede que tú llegues al Evangelio con un montón de idioteces mentales, de mirar cómo mirar las cosas, pero supuestamente tú llegas con una forma donde tú a lo mejor eres un tirano en tu casa o establece un yugo opresor sobre tu familia y sobre tu esposa, y tú llegas al Evangelio y tú empiezas a darte cuenta de lo que establece la Biblia, entonces se supone que hay cambio. Como yo lo he dicho siempre, o sea, el Evangelio es un elemento renovador, que te renueva, que te hace un hombre nuevo, que te hace una mujer nueva, que te hace un ser humano nuevo. Y no puede ser que una persona que dice seguir a Jesucristo sea la misma persona en toda su vida, porque el elemento renovador del Evangelio de Cristo es poderosísimo en transformar, en cambiar, en hacerte diferente. En este conflicto artificial se usan palabras típicas de descalificación a todos los que no aceptan la narrativa de la victimización de la mujer o de la obtención de privilegio por el solo hecho de ser mujer. Estos términos que pretenden atemorizar e inhibir al disidente. ¿Qué es lo que es un disidente? Que se separa de la común doctrina y creencia o conducta. Que estos términos son machistas y misóginos. Y hay gente que se asusta cuando le dicen tú eres un machista y se asusta, pero esos son términos descalificativos cuando te quieren sacar porque tu forma de expresarte o tus creencias que son de respeto a la mujer no se adaptan a la narrativa del conflicto que se quiere establecer. Este conflicto atenta, y derechamente atenta, también a la destrucción de uno de los pilares de la sociedad, la familia. La familia es el bastión donde el hombre encuentra la protección y refugio, cuando hablo del hombre en general, hombre y mujer, y refugio efectivo y emocional. La destrucción de la familia permite el control del ser humano por las influencias estructuradas y estructuras sociales que se establecerán. O sea, la destrucción de la familia permite el control del ser humano por las nuevas estructuras sociales que se establecerán. Entonces, lo que se busca es, porque la familia es la fuerza más grande, que es donde el hombre encuentra refugio, donde encuentra la unidad, donde encuentra la protección, y la familia es el gran estorbo que tiene las estructuras imperantes el nuevo gobierno, el nuevo orden mundial, el nuevo gobierno mundial, porque la familia es donde el ser humano encuentra la protección y la fuerza para pararse frente a todas estas cosas que no son correctas. Entonces, en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Cabeza significa que es el que está siendo el líder, siendo el guía. Pero no significa que es una cuestión tiránica, eso lo estableció Dios. Hay mucha gente que odia estos textos, que aborrece estos textos, pero es lo que dice la Biblia. Y nosotros como creyentes creemos esto, pero también entendemos que existen responsabilidades. Ahora, cuando no nos vamos a someter a la narrativa, porque yo que diga que yo creo en este texto y que yo lo voy a enseñar, me pone en una condición de una persona que está fuera de la narrativa
y me pongo en una condición de un enemigo, de alguien que es un misógino o un machista, según estas narrativas que estamos observando. Y como yo no me dejo influenciar por esas cosas, que es un muñequeo barato, porque la descalificación, porque normalmente esta gente no tiene argumentos, sino es lo que voy a seguir insistiendo. No estamos frente a un sistema de democracia, sino hemocracia, o sea, el imperio de las emociones. Son las emociones. Normalmente, cuando estas personas, estos hombres que están estableciendo, han creado este conflicto artificial, usted le pide argumentos, los argumentos que usted va a encontrar en ellos son argumentos emocionales, no argumentos reales, no argumentos científicos, no argumentos de ningún tipo. Por eso, otro de los puntos que vamos a ver de esto es cuando se trata de destruir la ciencia, porque como este sistema de creencias no está avalado por la ciencia, entonces hay personas que vamos a ver un videito por ahí, donde una mujer se atreve a decir que la biología es una construcción social, donde se habla que las matemáticas son machistas, y las matemáticas son matemáticas, es una ciencia, es una disciplina que está basada en ciencia, está basada en cosas que son lógicas, que no tienen que ver con emociones. Las matemáticas no son machistas, la física no es machista, la física no es una construcción social, son ciencia. Entonces, como el discurso emocional no soporta la evidencia de la ciencia o no soporta la evidencia de la lógica, entonces ahora tengo que destruir o darle un carácter distinto, o sea, decir que la biología es una construcción social, casi raya en lo ridículo. La biología no es una construcción social, la biología es la biología. Biología es biología. Entonces, ahora, por supuesto que una persona, con el afán de intimidarme, me va a tratar, cuando yo use este texto, o cuando yo use este texto, me va a decir que yo soy un misógino, o que yo soy un machista, o que soy cualquier cosa, para ello una basura, y un negacionista, porque también vamos a ver otro término que se usa, el negacionismo. Y una contra las que más atacan esto son con otras mujeres, que se separan de la narrativa oficial, pero eso está construyendo una guerra entre hombre y mujer, se ha establecido entre hombre y mujer una guerra. ¿Qué más dice la Biblia? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Colosenses repite la idea, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea, la Biblia establece un lugar de respeto y de amor a la mujer. Si nosotros entendemos la palabra amor, por eso para mí es súper importante hacer una diferencia entre ese término de tener relaciones sexuales, que la gente dice, hagamos el amor. Si queremos hacer el amor, si usted quiere hacer el amor, aquí tiene el amor. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué significa? Amar a la mujer significa darle la honra que corresponde, significa respetarla, significa protegerla, procurar su bien. Todo eso implica, lo que dice el amor no es jactancioso, no jactarse, sentirme superior a mi pareja, a la persona que está a mi lado, a la que es mi esposa, no sé, un respeto a la mujer. La Biblia habla de ese respeto. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Solo estamos hablando de cómo visualiza la Biblia esto, que juntamente con decir que Jesucristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y de la familia, porque está estableciendo un orden. Sin orden, el ser humano ahora aboga por la anarquía, y la anarquía es un desorden donde no se respeta nada y que el mundo va a sobrevivir en una condición casi tribal. De los primeros momentos, donde nada se respetaba, donde el que quería mataba a quien quería. Acuérdense que poco antes del diluvio, el Señor hace un análisis, digamos, una inspección del mundo, hace si podemos decir, ¿cómo podemos explicarle? Una radiografía del mundo, y llega a la conclusión de que la maldad del hombre ha llegado a mucho. Dice que su pensamiento era de continuo al mal, o sea, dañarse uno a otro. Entonces, cuando la Biblia establece amar a vuestros
mujeres matad a vuestro marido, no está estableciendo una guerra. Cuando dice la Biblia, mujeres que sometad a vuestro marido sujeción, no tiene que ver con una cuestión de esclavitud, sino que hay un orden establecido. No pueden haber 10 cabezas en la familia o 3 cabezas. En algún momento hay hombres que no cumplen esa labor y no tienen que cumplir las mujeres bien, pero al que se le pide cuenta en esto es al hombre. En Gálatas dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ahí está claramente establecido la idea paulina, pero eso no significa que no existan roles, que la Biblia no establezca roles, que no exista funciones, no exista cosas que hay que hacer. El hombre no puede quedar embarazado, pero la mujer sí. La mujer fue dotada de una serie de cosas que el hombre no tiene, ciertas sensibilidades que el hombre no tiene, ciertas condiciones para la maternidad que el hombre no tiene. Son realidades, son hechos, son cosas que no podemos negar. Entonces, ¿se ha quedado un conflicto, ¿no?, entre un hombre y una mujer con la intención de desbaratar lo que Dios estableció, lo que Dios creó, lo que Dios hizo? Esto es uno de los elementos de este diario. El conflicto hombre y mujer. Causar conflictos artificiales de tal manera que se pretenda destruir. Y vamos a ir viendo otros. Por ejemplo, la próxima semana pretendo ver unos cuantos más sobre estos conflictos, como el blanco con el negro. Y ahí se ha llevado cosas ridículas, hermano. En este instante el mundo está en estado de estatus tremendo. Con respecto a esto mismo que nosotros estamos viendo, hay de este conflicto que se crea de hombre a mujer, ya no se está enseñando respeto a la mujer, se está enseñando y cosas que son interesantes, pero no se toman en cuenta otras cosas. Por ejemplo, yo estaba conversando con una persona, estábamos hablando sobre algo que es terrible, como es la circuncisión femenina. Y resulta que tú te vas, yo le comenté a esta persona que no sabía, yo le decía, pero ándate a ver qué nace la circuncisión femenina. Y leímos un relato, y el relato decía que en cierto país del África, no me acuerdo exactamente qué, las mujeres sujetaban a la niñita, la tomaban de los brazos para firmarla, una tercera le sujetaba las piernas y se la abría, y llegaba la vieja, la más anciana triupa con elementos de vidrio, cosas así para cortarle su clítoris. Entonces la pregunta es, ¿quién ejecuta esto? Y te das cuenta que detrás de esto hay mujeres. Entonces el problema es más delicado que un conflicto hombre-mujer. Que hay problemas reales, lo hay, y que en Cristo Jesús deben ser superados, porque para eso el Señor nos dio, para eso nos dio esa ordenanza, marido, amad a vuestras mujeres, dice a los jovencitos, dice tratar a las jovencitas como hermanas. Entonces crea todo un ambiente de respeto que la Biblia fomenta. Pero muchas de estas condiciones, de estos problemas que hay, son generados por ser humano, y muchas veces está un conflicto de mujer. Mujeres que crean a hombres en condiciones de machismo, de desprecio a la mujer, y hay problemas que son reales, pero se está apuntando al fuego, al fuego, hacia la llama, y no hacia la raíz del fuego, a la raíz de las cosas. En la raíz de las cosas hay problemas que son mucho más graves que una cosa así de odio hacia la mujer. Hay problemas de alcoholismo. El mismo pastor Fonseca, el que fue pastor de la iglesia Secarval, cuando tú escuchas el testimonio de él, es sorprendente. Yo escuché el testimonio de él, y él fue a dar a la cárcel por matar a su mujer. ¿Y cómo la mató? Le sintió un odio profundo hacia ella y la mató, no. Estuvieron en una discusión, una pelea, estaban en la cocina discutiendo, peleando, y él va y la empuja, la empuja, y sale, y cuando vuelve se dio cuenta que su mujer, él estaba tremendamente borracho, ambos estaban muy borrachos, él principalmente estaba muy borracho, y en su borrachera, en su alcoholismo, le dio un empujón a la que fue su esposa, salió de la cocina, y cuando volvió la mujer había caído mal, se había golpeado la cabeza y se había desangrado. O sea, ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es el fondo? El alcoholismo, la droga, todo ese ambiente que está metido ahí, porque a lo mejor si hubiese estado en su sano juicio no hace eso.
Entonces no vamos a la raíz del asunto. Tenemos problemas serios de alcoholismo, tenemos problemas serios de drogadicción, tenemos problemas serios de problemas mentales, situaciones claras. Pero si seguimos insistiendo en que el hombre odia a la mujer por ser mujer, estamos tirándole el agua a la llama y no a la raíz del problema. Pero esa es la narrativa que se crea. Pero esa narrativa que se crea tiene un propósito. Tiene un propósito, causar temor. Yo cada vez converso con hombres que están atemorizados de lo que, de incluso, porque una persona, porque miren lo que pasó en España con el Me Too, que es yo te creo hermana, te creo todo. Creo que pasó en España, que de repente, que la carga de la prueba, que es la lógica, se cambió. Entonces, si una mujer, yo vivo en España, y una mujer dice que yo la golpeé, no tiene que demostrar que yo la golpeé. Yo tengo que demostrar que no la golpeé. Por lo tanto, inmediatamente a partir de que ella dice eso, a mí me meten en la cárcel. Y tengo que yo empezar a buscar formas de cómo demostrar que eso no fue. Eso se llama la inversión de la carga de la prueba. Eso ha generado una serie de cosas terribles, como esta, hermano. Y yo lo que voy a decir es un hecho real. Una mujer que estaba muy molesta con su marido, que estaban separados, cada vez que se acercaba la posibilidad de que su marido pudiera pedir la visita a sus hijos, ella ponía una denuncia por agresión y lo alejaban. Lo hizo reiteradas veces. Y la última vez que fue a poner la denuncia por agresión, ella no se enteró. Y cuando estaba poniendo la denuncia le dijeron, no, no señora, si dijo, él me acaba de agredir. Y resulta que el esposo se había suicidado hace una semana. La justicia, en vez de meter a esa mujer a la cárcel, le puso una multa de 900 euros. Eso valía la vida del hombre. Los padres de ese hombre desesperados para que se hiciera una recompilación para atrás de los juicios, de las veces que su hijo presentó cosas y las veces que esa mujer hacía, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha creado? Se ha creado un conflicto artificial. En España hay hombres que dicen no se van a casar por ningún motivo. Hay hombres que, y no porque no se quieran casar, sino que el peligro que conlleva esto, la desconfianza que se está creando, están atentando contra el matrimonio, están atentando contra todas esas cosas. Y se ha creado un conflicto artificial similar a la lucha de clase. El opresor del hombre, de la mujer es el hombre, y hay que luchar contra ese opresor, y hay que destronarlo y todo eso, pero no se va a la real. O sea, entonces, ¿qué se usa para ellos? Problemas que son reales, pues. Problemas que han sido y que fueron reales, pero a diferencia de las líderes de antaño, que también tenían una tendencia feminista, clara, ellas luchaban porque la solución de esos problemas. Y ahí tenemos muchas hermanas cristianas y mucha gente cristiana que abogó por la solución de esos problemas, que las mujeres tuvieran igual oportunidad, derecho a voto, usted puede ir a votar y todo. Eran hechos reales. A partir de esos hechos reales se toma esto y se distorsiona todo para crear un conflicto de odio a un punto de que está destruyendo la situación real. Está destruyendo el valor. Por ejemplo, este concepto que las mujeres están perdiendo mucho también en esto. ¿Y en qué sentido se está perdiendo mucho? Que ya el hecho de yo te creo, hermana, se está yendo, ha sido tanta la cantidad de falsas denuncias que ya no, a las verdaderas víctimas ya no se le está creyendo. ¿Qué perjuicio trae? Eso trae como perjuicio toda esta cosa que en algún momento son cosas descaradas, hermano. Son cosas tremendas. Entonces, sí hay conflictos, sí hay problemas, pero los problemas tienen un trasfondo que son de otro tipo. Bueno, ese es en el ideario ideológico que hay es presentar y eso trae consigo ¿qué? Imagínese usted ahora, en este ideario ideológico, que a nosotros como cristianos se nos ocurriera la idea de plantear que la cabeza de la mujer es el hombre o que la cabeza de la familia es el hombre. En medio de este ideario. No van a hacer caso. Es usted un machista, o sea, la Biblia no calza en este ideario ideológico.
No calza. ¿Sabe lo que significa eso? Persecución. Eso significa. Aunque usted diga, no, y lo otro que se usa es, oye, yo no dije que el hombre es un que yo favorezco al hombre como tirano a la casa, pero ellos van a distorsionar tu palabra, lo que nosotros enseñamos, la palabra de la Biblia, y lo van a cegar. Pues. ¿Te acuerdas en el video que vimos hace un rato atrás, donde el pastor dice, tú estás aquí para crear una narrativa, a ti no te interesa la verdad? Ese hombre que estaba con la cámara estaba esperando que el pastor dijera algo para sacarlo de contexto y ponerlo como noticia. Tengo que decirle algo, hermano. Usted tiene que creer el 10%, si no es mucho, de lo que usted está viendo en el noticiario. Más aún, mire esto, que esto es muy grave. Hace unos años atrás, yo le seguí el caso a una mujer que fueron a un condominio y esa mujer le hicieron una entrevista con respecto a las nanas, a las empleadas. Y ella dio unas opiniones y editaron de tal manera las opiniones que la presentaron como una mujer, una empleadora terriblemente abusiva y que miraba con desprecio a la nana. Esa mujer no podía ni salir a la calle. En el vecindario se le dejaron caer con todo. Chilevisión, que creo que ese fue el canal, ese fue el canal, no, que creo, que empezó a explotar esto y generó una cosa que esa mujer no podía salir a ningún centro comercial donde era agredida y castigada. Fíjese una cosa, el camarógrafo que grabó eso no aguantó más los problemas de conciencia y entregó el video sin editar y se dieron cuenta que el video no tenía nada que ver con lo que había dicho la mujer. Cuando entrevistaron al esposo en la televisión, dijo, ellos destruyeron a mi esposa. Dijo. La destruyeron. Ella está con su sistema nervioso mal, está muy mal y muy enferma. Porque pescaron y crearon una narrativa a través de editar palabras, cortar cosas, crear mensajitos que calzaran para que se diera una imagen de lo que quieren. Por eso, ni hay que creer ni el 10% de lo que dice la noticia. Las noticias son fabricadas. A partir de un hecho real, yo determino qué narrativa y cómo voy a interpretar ese hecho real, cómo se lo voy a dar a conocer a la gente para que crea lo que el sistema quiere que tú creas. Por eso, ¿por qué te estoy diciendo esto? Para que guardes tu corazón de las odiosidades, para que guardes tu corazón de emitir opiniones a priori sin saber esto, porque tú no sabes si lo que te están diciendo es la verdad completa. Y alguna vez uno engancha. ¿Cómo pudo haber hecho eso este tipo? Pero tú no sabes toda la verdad. Está la verdad que ellos te quisieron dar a la tendencia que te quisieron dar. Así que bueno, hermano, yo voy a dejarte aquí. Hoy día vamos a seguir con otro elemento del diario y mostrándole lo que dice la Biblia. La próxima semana vamos a ver algunos elementos más sobre el conflicto entre blanco y negro, entre rico y pobre, entre homosexuales y heterosexuales, conflictos que se han creado, conflictos que se han ido creando para crear un caos alrededor, una cuestión de odio, de odiosidad máxima. La odiosidad que está imperando es máxima a través de la creación de estos conflictos. Y nadie escucha a nadie. Porque si tú tienes una opinión limitadamente disidente, ahora lo que les quiero decir a usted es que si usted es una persona que tiene miedo y vive bajo el imperio del miedo, y no voy a hablar de esto porque no quiero que me funen, a mí me da lo mismo que me funan. Yo le decía a una persona, si vienen a funarme aquí a mi casa, yo salgo a celebrar con ellos, le llevo jugo y salto con ellos ahí. A mí no me van a atemorizar. A mí no me van a atemorizar. Y capaz que me diga cosas contra mí mismo para apoyarlo. O sea, a mí no me van a atemorizar y es lo que yo quiero que a usted no lo atemoricen. Porque hay gente que anda con un miedo. Mire, si no cuide, Dios tiene que cuidar su imagen, Dios es el que tiene que cuidar de usted. Pero si usted vive con miedo, lo van a callar, porque la idea es dejarlo callado con el temor, atemorizándolo. Y la gente vive llena de miedo. Y los cristianos no somos llamados al miedo, somos llamados a decir la verdad. Y siempre, y eso es la cosa que se. Yo te digo, te voy a funar. Oye, hay gente que le tiene un pánico a la funa. Yo no, yo participo en ella. Una funa contra mí, yo me inscríbanme.
Yo lo hago, pero por favor, tenga cuidado. No se haga, o que digan mentiras, porque si quieren descalificarlo van a decir mentiras contra usted, para sacarlo, para atemorizarlo. No se deje intimidar. Dios está con usted. No se trata de ir a un lado a otro, porque si existen conflictos reales, sí, han existido históricos. Yo le doy gracias a Dios y le contaba a algunas personas que yo nunca vi a la mujer diferente a mí, nunca vi a mis compañeras de clase diferentes, porque en mi casa nunca se vio eso. O sea, de hecho yo competía con mujeres en el colegio para los primeros lugares y todo eso, pero competí eso, yo nunca la miré, oh, que mujer no puede, ella no puede, porque es mujer ser una persona que sea inteligente. No, amor, si, hermano, si, es el amor que uno puede sentir por las personas, es un amor que tiene que estar ahí en el corazón. No, el amor no discrimina y nosotros somos creyentes. El amor es algo que tiene que estar en su corazón como creyente. Entonces, ¿cómo yo puedo mirar a una mujer, oh, que está? No, la Biblia establece que la mujer fue creada a partir del hombre y que yo debo amarla. Eso es una cosa, pero que yo la mira como inferior, eso no es amor. Usted no puede mirar sino que tiene que mirar la creación de Dios como la es, como Dios la hizo. No sé si me debe entender, como Dios la hizo. Y ahí aparece, por eso yo insisto mucho en el concepto de amor, y lo he tenido mucho metido aquí en la mente. ¿Sabe por qué? Porque en estas situaciones donde se ve el verdadero amor, el amor no es una emoción, hermano, no es un sentimiento, el amor tiene un sentimiento, el amor son hechos reales, y el amor es eso, respeto, el amor es consideración, el amor es ver la creación, y un hombre no puede decir, oh, yo soy un cristiano que amo a las personas, y sin embargo puede mirar a la mujer con desprecio. ¿Y cuántos caraduras y sinvergüenza que van a la iglesia y dicen que aman al Señor, llegan a sus casas y golpean a sus mujeres? Son siempre caraduras. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga. Voy a